Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gozo compartir la palabra del Señor. En Génesis capítulo 17, les invito a abrir sus Biblias, versos 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta ahí la lectura, aunque voy a cubrir los otros versos acá de este capítulo, pero de manera general. Hermanos amados, cuando nosotros quizás hemos experimentado que nos hace falta respuesta de parte del Señor, o quizás pensamos que el Señor no nos ha hablado con claridad en el último tiempo, tenemos en el nombre del Señor que decir, queridos hermanos, que necesitamos volvernos a su santa palabra, pues toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es necesaria, amados hermanos, si nosotros queremos crecer en perfección, en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, la palabra de Dios aquí comienza diciendo que Abraham tenía 99 años cuando Dios se le aparece. La última vez que Dios había hablado con Abraham, y no lo hizo directamente, sino que lo hizo a través de Agar, fue 14 años atrás, antes del nacimiento de Ismael. Entre el capítulo 17 y el capítulo 15 está el capítulo 16, claro, pero ahí hay un espacio de tiempo de 14 años. Leemos en el verso 16 del capítulo 16: Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años y Ismael ya había nacido, entonces aproximadamente un año antes el Señor había hablado con Abraham la última vez, y esa última vez la encontramos en el capítulo 15, cuando justamente el Señor empieza a hacer este pacto con Abraham. Pero el pacto aún no está completo. Si vemos en el capítulo 15, el Señor hace ese pacto con Abraham, siempre enfatizando dos elementos. Primero, la descendencia que le va a dar, que es muy numerosa. En el capítulo 15 es cuando el Señor le invita a salir, que intente contar las estrellas de los cielos, y le dice: así será tu descendencia. Y también el Señor le promete la tierra de su peregrinación, la tierra que él está caminando acá en Canaán. Le dice que a su descendencia también le dará la tierra. Y en ese capítulo 15, Abraham le pregunta al Señor: ¿en qué conoceré
¿Cuál es la garantía que me vas a dar esa tierra? Y es ahí donde entonces el Señor hace un pacto con Abraham, o comienza a hacer este pacto. En el capítulo 15 vemos que la primera parte incluye una gran muestra de la gracia de Dios, donde el Señor pasa como en una llama de fuego entre los animales partidos que Abraham ha ofrecido aquí en sacrificio. Y el Señor así, de esa manera, hace un pacto, si podemos decirlo así, unilateral, solo de su parte, hacia Abraham, lo cual nos demuestra la gracia del Señor. Aquí no hay, si queremos decirlo, una condición, y por eso este pacto se considera como un pacto de gracia. Y sin embargo, el pacto todavía no está completo, porque vamos a ver en el capítulo 17 que ese pacto sí demanda acción de parte de Abraham, pero no la acción que Abraham había pensado, es decir, intentar tener un descendiente. Pues en el verso o el capítulo 16 habíamos visto en un anterior mensaje, hallándose ellos sin hijo, entonces viene Sarai con la idea: mira, aquí está mi sierva Agar, yo no puedo darte hijos y podemos tener descendencia a través de ella. Hermanos, esto pasa a veces cuando nosotros no esperamos en el actuar de Dios y pretendemos que nuestro actuar es mejor que el actuar de Dios. Y eso lo vemos con el padre de la fe, con Abraham, para que tampoco nosotros nos sintamos mal, porque a veces quizás nuestra fe no es como el Señor quiere, no es como el Señor demanda, como mirábamos hace unas semanas, donde aquel hombre le dice al Señor Jesucristo: creo, ayuda mi incredulidad. Reconocer nuestra falta de fe delante del Señor es una muestra de humildad, amados hermanos. Abraham también tuvo problemas con esto y actuó de su parte junto a Sarai, su mujer, y entonces nació Ismael, que ya para estas alturas, cuando Dios se vuelve a aparecer a Abraham 14 años después, Ismael ya es un adolescente de 13 años. Dice la palabra que Dios viene, como que si Dios se volviese a presentar con Abraham. Le dice en el verso 1: yo soy el Dios Todopoderoso. Porque hace 14 años que no hablan, parece que el Señor tiene necesidad de volverse a presentar. Mira, quien habla contigo es el Dios, y en este caso el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Es la palabra o el nombre de Dios con el cual el Señor se presenta acá. Y de una vez le va a decir a Abraham: para mí no hay nada imposible, no hay nada difícil para mí. Y le dice entonces, le anima con esta palabra: anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, y es que hay que reconocer que Abraham se ha desviado del camino por un buen tiempo. No estoy seguro si Dios le habló en estos 14 años, pero no tenemos ningún registro de que Dios le haya hablado según el Génesis. Muy probablemente el Señor habló con Abraham, o Abraham recordó las promesas de Dios en este proceso, o en este tiempo de 14 años, pero en principio Abraham había tomado un camino y estaba avanzando con ese camino. Se trata de que ya su hijo Ismael estaba mayorcito, ya tenía 13 años. Por cierto, la palabra nos dice que Ismael fue un cazador muy hábil. Sin duda él ya había mostrado sus primeras habilidades como niño y como adolescente. Así que Abraham, si podemos decirlo así, está bastante satisfecho con lo que está pasando en su vida. Ahora él ya mira un descendiente, y a Agar también le fue dicho que el Señor iba a ser una gran nación de su hijo Ismael. Así que pensará Abraham: estamos caminando por donde debe ser. Pero entonces, al Señor presentarse así, Abraham, dice el verso 3, se postra sobre su rostro y Dios sigue hablando con él. Abraham se humilla delante del Señor al reconocer que es el Señor que habla con él, y le dice lo siguiente:
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. El primer nombre Abraham, como él se ha llamado hasta ahora, significa padre enaltecido, un padre importante. Pero el nombre Abraham significa padre de una multitud, padre de multitudes. Ya para Abraham, imagínese usted, hermano, hermana, era difícil llevar el nombre de Abraham, porque Abraham significaba padre enaltecido. Desde que él salió de Ur de los Caldeos, sus padres le habían bautizado con ese nombre de pequeño, y él pensaba que él iba a ser padre enaltecido, y la gente que oía su nombre deberían haber pensado lo mismo. Es un padre importante para la cultura de aquel tiempo, donde la poligamia no era una cosa desconocida, especialmente para gente rica, como era el caso de Abraham. La gente podía haber pensado, si este es padre enaltecido, ha de tener unas 2 o 3 esposas en primer lugar, y quizás ha de tener muchos hijos, y quizás bastantes mujeres, y entonces muchos hijos. Pero ese no era el caso. Ahora podía decir Abraham: ya tengo un hijo, Ismael, y tengo mi esposa, y tengo una concubina que era Agar. Y sin embargo, todavía el nombre de padre enaltecido, vamos a decirlo así, no hacía honor a la realidad de Abraham. Y ahora el Señor viene y le dice: ahora vas a llamarte padre de multitudes. Y es necesario que Abraham, a los 99 años, se cambie el nombre, como que el Señor le dice a Abraham: voy a comenzar algo nuevo contigo. Pero no era algo completamente nuevo, sino algo que el Señor ya le había prometido. Es más bien un dicho, por decirlo así: vamos a seguir avanzando. Nos hemos quedado en pausa 14 años, gracias a que tú pensaste que puedes hacer las cosas. Ahora vamos a continuar con el plan perfecto que debió Abraham, por supuesto, haber esperado. La mano del Señor actuando. Y es que, hermanos, esperar 14 años no es nada fácil. Esperar, si queremos decirlo así, 24 años, porque eso es lo que se remarca en el capítulo 16. Dice la palabra ahí en Génesis 16:3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. 10 años habían pasado ya y Sarai no le podía dar hijo. Llega a la conclusión: yo soy estéril y no te puedo dar hijo. Aunque Dios haya dicho lo que haya dicho, yo no te puedo dar hijo, hagamos esto. Y Abraham está de acuerdo, dice la palabra, lo hace. 14 años más pasan para que el Señor retome el proceso que va llevando con Abraham. Y a veces me pregunto yo si no la falta de fe de Abraham hizo que se retrasara el proceso del nacimiento de Isaac. No lo sabremos nunca. Lo cierto es que este es ahora el tiempo perfecto del Señor. 14 años después viene y vuelve a hablar al corazón de Abraham y le da esta palabra y le dice: te vas a llamar ahora Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes o de pueblos, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y esa es la razón por la cual hoy traje mi camisa de las naciones, la camisa misionera, como le digo, para recordar, amados hermanos, que es el Señor el que está haciendo la obra de alcanzar a las naciones, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hay esta promesa entonces para Abraham, que debe cambiar su nombre, porque naciones van a salir de ti y reyes. Y estableceré mi pacto, verso 7, entre mí y ti y tu descendencia después de ti,
en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y esas son las dos bases de este pacto, amados hermanos. Por un lado, la descendencia, que marca el nombre ahora de Abraham, padre de multitudes, una descendencia incontable que se va a convertir en muchas naciones, por un lado, y por otro lado, la promesa de la tierra en donde Abraham ha morado, la tierra de Canaán. Esto es la promesa, este es el pacto del Señor, en esto descansa el compromiso del Señor sobre Abraham. Y hermanos amados, Abraham es retado a estar firme, a caminar firmemente delante del Señor, a no dudar del Señor. Cuando el Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto, en el verso 1, la palabra literalmente está diciendo, camina completamente a mi lado, no dejes que una parte de ti camine por otro lado. Muchas veces nosotros como cristianos no vivimos una vida de consagración completa al Señor, sino que siempre estamos nosotros queriendo probar a Dios. Eso, hermanos amados, refleja nuestra falta de fe y debemos volver a ser llamados por el Señor con esta palabra. Anda completamente conmigo, no dejes nada a un lado, no dejes reserva de cosas, de áreas de tu vida que no quieras entregar a mí, y cree en lo que yo voy a hacer y abandona tus propias acciones. Eso está implicado ahí, porque Abraham parece, como dije al principio, ya está satisfecho con el nivel que ha alcanzado, con que ya tiene un hijo adolescente y sus dos esposas, o la esposa Sara o Sarai y su concubina Agar. Sin embargo, el Señor sigue hablando acá con Abraham, y en esta parte no me voy a detener en detalle, pero quiero decir que Dios le dice a Abraham, y hay algo que tú debes hacer. Dijo de nuevo Dios a Abraham, mire qué interesante, porque ya no se llama Abraham, sino Abraham, y Dios mismo va a aplicar esta verdad en su palabra. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Verso 10, será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión es dada acá como señal del pacto, es decir, Abraham debe obedecer este mandato, y vemos en el verso 24 que efectivamente él lo obedece. Era Abraham, dice, de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y también Ismael fue circuncidado, verso 27, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Es decir, hermanos, Abraham obedece la palabra del Señor. Abraham se dispone a comenzar de nuevo con el Señor, pero no sin ser, vamos a decirlo así, corregido, sin ser reprendido por el Señor en este mismo acto. Porque cuando el Señor reafirma la promesa de que Él va a hacer una gran multitud, le va a decir también a Abraham, también a Sarai le vamos a cambiar el nombre. Mire lo que dice el verso 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y el nombre de Sara significa princesa. Y la bendeciré, verso 16, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Es clara la palabra? Dice el Señor a Abraham, también te daré de ella hijo, la bendeciré y ella va a venir a ser madre de naciones, reyes y de pueblos. Y aquí, hermanos, vemos un acto bien curioso en el verso 17,
que Abraham no cree a la palabra del Señor, porque dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Se ríe Abraham de lo que está oyendo. Y dijo en su corazón, se le olvidó que Dios le acaba de decir, yo soy el Dios Todopoderoso, que también puedo escuchar lo que estás pensando. Dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Entonces dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Como diciendo, eso es imposible, que yo de 100 años voy a tener un hijo y Sara de 90, no. Eso está para reírse solamente. Entonces mire lo que dice el verso 19, respondió Dios, ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él por pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En el texto original, en el verso 19, hay una correctura fuerte hacia Abraham y el Señor responde, no, sino que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. No, no es así como tú piensas, no es Ismael, no es lo que tú has hecho, es lo que yo voy a hacer, es el hijo que yo te voy a dar. Sara te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y por supuesto el Señor le va a decir acá que también le ha escuchado acerca de su petición con Ismael. Pero, verso 21, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y después vemos el acto que Abraham obedece la palabra del Señor, se circuncida él mismo y hace circuncidar a su hijo Ismael ya de 13 años y a todos los varones siervos nacidos en su casa. Así que, hermanos amados, podemos ver que nosotros en nuestro caminar con Dios a veces podemos tomar acciones por nosotros mismos y no esperar en el Señor y actuar arrebatadamente en un momento de crisis, en un momento de aflicción, tomar decisiones que no convienen. Por cierto, cuando usted está en una crisis, puede ser luto, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico. Cuando hay luto y, por ejemplo, hay bienes de por medio y hay decisiones que tomar, a veces se toman decisiones arrebatadamente porque uno no tiene el corazón tranquilo. O cuando uno está molesto, está enojado, uno puede decir cosas de las cuales uno después se va a arrepentir. Debemos ser cuidadosos en el nombre del Señor y no ser arrebatados en tomar acciones por nosotros mismos, sino aprender ese carácter que nos puede dar el Espíritu Santo para esperar los tiempos de Dios. Recuerde que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y si nosotros caminamos en el Espíritu del Señor, vamos a estar atentos a escuchar la voz de Dios y no a ir por nuestros propios caminos. Cuando dice también la palabra, amados hermanos, porque quizá alguien puede decir, muy tarde vine a escuchar este mensaje porque yo yo torcí la situación, ¿verdad? Yo ya me metí en líos. Por ejemplo, el caso de Agar y este muchacho Ismael, ahí ya no se puede reparar nada, ya hay un hijo, si podemos decirlo así, fuera del matrimonio, que después, por cierto, va a ser y sigue siendo un dolor de cabeza para la descendencia de Abraham, en Israel por lo menos. ¿Y qué dice la palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, vuelve al Señor. Es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham, regresa a mí, vuelve al Señor, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará
tus veredas. Es decir, hermano, aquellas veredas que nosotros torcimos, si nosotros volvemos a depositar nuestra confianza en el Señor, Él promete enderezar las veredas, actuar con gracia. Y allí es donde vemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quizá habrán cosas que usted, hermano, en su vida puede decir, eso yo ya no lo puedo reparar. Pero Dios te llama para que vuelvas a confiar, pero tienes que confiar en Él de todo tu corazón. Es como esta palabra que el Señor le dice aquí a Abraham: anda completamente delante de mí, no dejes un lugar a la duda, a la falta de confianza. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y crea, amado hermano, que el Señor va a obrar y va a caminar delante de usted. Va a abrir puertas que usted no imaginaba que se podían abrir para la gloria de su nombre. Así que yo quiero animarles, queridos hermanos, para que su confianza esté completamente puesta en el Señor. Y si usted de alguna de otra manera se desvió de esa confianza, regrese y reciba este llamado, como Dios se lo está haciendo a Abraham aquí, y vuelva a caminar en el Señor. Vuelva a renovar ese pacto con el Señor. Retome esa vida allá donde la dejó en pausa o como sea, y comprométase de nuevo con el Señor. Y si es necesario y el Señor lo guía, hasta cámbiese el nombre para recordarse que usted debe confiar, debe creer en el Señor. Hace unos años, 2, 3 años más o menos, una hermana de aquí de Alemania me regaló una tela que yo andaba buscando para un mapa mundi que yo quería poner en mi pared. Y me regaló esta tela que llevo puesta acá. Y yo dije, está tan bonita la tela que me daría lástima hacer un mapa para la pared de eso. Y me puse a averiguar aquí en Alemania quién me podía hacer una camisa. Solo alguien me dijo, pero eso te puede costar por lo menos 200 euros o unos $220. Entonces dije yo, no. Me llevé la tela a Guatemala y allá tengo un amigo, Filiberto Escobar. Si un día llega a escuchar este mensaje, muchos saludos. Un excelente sastre. Le llevé la muestra y Filiberto me hizo esta linda camisa. Y mire, yo me la pongo recordando, hermanos, que Dios me envió con una misión a las naciones. Y aunque a veces pareciera que los pasos son para atrás, voy confiando en que el Señor me ha llamado para servirle como misionero. Pero aquí le cuento un secreto. Hace 4 años que yo ya no soy misionero, oficialmente hablando, sino que el Señor me permitió que la iglesia acá en Gelsenkirchen me contratara como pastor. Y eso es un tipo de contrato diferente. Pero yo siempre dije, yo soy pastor, pero soy misionero. Después de todo, trabajo en un país extranjero, aunque soy pastor de una iglesia alemana. Eso de ser pastor alemán, dije, no me gusta, ¿verdad? Entonces me quedé firme, dije yo, en Señor, yo soy misionero. Y hasta me hice una camisa, digo, para que vean que yo soy misionero, que el Señor me ha puesto para servir a las naciones. Y en el proceso, ustedes han sido testigos, el Señor me permite predicar en español y en alemán, sirviendo a los hermanos acá. ¿Y qué pasó? Que el año pasado, una iglesia hispana aquí en Duisburg ha buscado que sustituya yo al pastor José Manuel González, que se va a jubilar este año, ya el próximo mes. Y empezamos el año pasado un proceso de diálogo con los hermanos, de entendimiento. Y mire, le tengo una buena noticia. Hoy 3 de julio de este año 2022, desde hace 3 días, es decir, desde el pasado viernes 1 de julio, oficialmente vuelvo a ser misionero. Es decir, tengo un contrato con una agencia misionera, aunque yo me sé misionero, llamado para servir a las naciones. Pero ahora de nuevo vuelvo a servir bajo el mando de una agencia misionera en parte de mi tiempo, porque es un ministerio del 50%, así como trabajo como pastor, sirvo como pastor, 50%, ahora 50% también como misionero en la iglesia hispana de Duisburg, una iglesia que ya casi va a cumplir 60 años de haber sido establecida,
Fue fundada especialmente para españoles que trabajaban en esta zona de Alemania, cuando acá la industria del carbón y el acero era tremenda y floreciente, pero se necesitaba mano de obra. Vino mucha gente de España a trabajar acá, y en los años 60 también se fundó esta iglesia para alcanzar a la población española en esta zona de Alemania, del Ruhrgebiet, como se conoce acá, entre Dortmund y Duisburg, pasando por Gelsenkirchen. Lo interesante es que desde los años 90 estas iglesias hispanas han venido poblándose cada vez más de familias de América Latina que vienen con el enlace del idioma español, castellano, y se han venido agregando a estas iglesias. Al grado que tengo el honor de comenzar este ministerio, hermanos amados, este mes de julio del año 2022 en la iglesia de Duisburg como misionero, pastor de nuestros hermanos, que hablábamos con el pastor José Manuel. Por lo menos ahí hay unas 20 naciones representadas, unas 20 nacionalidades representadas. Y aquí mismo en la iglesia ya tenemos unas 4 naciones representadas. Pero hermanos amados, nosotros debemos aprender a creer y a vivir en fe los procesos a los cuales Dios nos está llevando. No alcanza el tiempo para contarles testimonios de lo que el Señor, de cómo nos ha venido guiando y dirigiendo, pero yo deseo que su vida sea dirigida, guiada por Dios, que usted sea una persona consagrada al Señor, que usted participe también, amado hermano, hermana, de lo que el Señor está haciendo. Y si usted dice, ahora que el hermano Benjamín otra vez es misionero, vamos a tomarle aquí como iglesia o con mis hermanos donde usted está en oración, vamos a apoyar financieramente, porque también esa es parte de la realidad del ministerio misionero, que se pide la participación de otros hermanos para que hagan real la obra en la que se está trabajando. Así que de nuevo, si Dios lo permite, a finales de este año comenzamos una tarea de nuevo de contactar iglesias. Si Dios lo permite, estaremos viajando a Guatemala a fin de año y allá visitando un par de iglesias para comenzar a establecer de nuevo esos enlaces de cooperación misionera. No que yo haya dejado de ser misionero, hermanos, porque como les digo, hasta camisa misionera me hice para yo recordarme, hermano, yo sigo siendo un hombre llamado para ser discípulos a las naciones. Y pensando en eso, quiero que oremos por un hermano llamado Ciprian. Él es de Rumanía, y que oremos por su familia. Es un hombre que no habla mi idioma, pero hablamos alemán, nos entendemos en alemán y a veces nos ha visitado acá en la iglesia. Quiero ponerlo en oración hoy juntamente con ustedes y a su familia, que están pasando necesidad especialmente de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Ciprian por el momento es el único que persevera en la fe, pero también su padre y sus hermanos han conocido la palabra en una iglesia presbiteriana en Rumanía, pero se han apartado del Señor, y él pide oración no solo para que se vuelvan al Señor, sino también por uno de sus hermanos llamado Constantín, que será operado esta semana. Así que oremos, hermanos, en el nombre del Señor, porque esta es llamado a las naciones. Acuérdese que nosotros somos hijos de Abraham. Así que en el nombre del Señor, nosotros en nuestro ADN espiritual llevamos las naciones, somos llamados a los pueblos, somos llamados a las naciones. Así que usted no se intimide. Si usted da una ofrenda, si usted ora, si usted es llamado a ir, no se intimide y camine en lo que el Señor le ha llamado a hacer, pero espere los tiempos de Dios y no se desespere, como le pasó al hermano Abraham, como hemos visto en el caso de Agar e Ismael. La gracia de Dios sea con nosotros. Oremos. Amado Padre, yo bendigo a mis hermanos oyentes en esta hora. Gracias por sus vidas, porque hace 3 años no imaginaba yo que iba a estar grabando mis mensajes y que serían escuchados en otros lugares, pero yo bendigo a mis hermanos porque es parte de la realidad a la que tú nos has llamado, no solo a nosotros, sino a muchos otros, para que demos testimonio a las naciones
Gracias, Padre Celestial, por los muchos ministros que proclaman el Evangelio y tu palabra a través de diferentes medios. Y gracias por esta sagrada escritura que has puesto en nuestras manos, porque no tenemos que esperar 14 años para que hables a nuestro corazón. Más bien, si no bebemos, si no comemos de esta santa palabra, entonces vamos a ser debilitados, porque ahora estamos vivos para ti, Señor, y vivimos de tu palabra, como los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Gracias por la palabra viva, y porque por esa palabra y tu Espíritu Santo nos vivificas, Señor, de día en día. Y yo no imagino más mi vida sin escuchar tu voz cada día. ¿Cómo sería, Señor, no escucharte por 14 años? Líbranos, Señor, de que seamos sordos, sino que estemos atentos a tu palabra, y que esa palabra santa alumbre nuestro caminar como una antorcha, Señor, nos alumbra cuando vamos por tinieblas. Gracias, bendito Padre, por tus bondades y por tu santa palabra. Quiero recordar a Ciprian y su familia de Rumanía. Les bendigo en nombre de Cristo Jesús, Señor, y quiero rogarte en el nombre de Cristo que ayudes a su hermano Constantín, que está necesitado de salud, que va a ser operado, Señor. Lo bendecimos a Constantín, guía a los médicos que van a operar su rodilla y que él pueda recuperarse. Y sobre todo, rogamos por la salvación de esta familia, que puedan venir de nuevo a la fe en Cristo, que si se apartaron por años como Abraham lo hizo, desviado en su propio camino, que puedan volver, que tu palabra vuelva a hablar, Señor, por tu Espíritu a sus corazones y sean atraídos hacia ti. Y así oro, Señor, por mis oyentes. Quizás tienen hijos que se han apartado de ti, Señor. Ruego para que tu voz de amor les vuelva a atraer y que no tengan que pasar tantos años para que ellos vuelvan a escuchar tu dulce voz de amor, que sí nos llama a estar firmes en la fe, a caminar delante de tu presencia consagradamente a ti, Señor. Gracias te doy por tus bendiciones, y gracias, Padre Celestial, porque sé también que cuando volvemos a ti, Señor, tú nos recibes con los brazos abiertos y esperas que seamos transformados delante de tu presencia. Aunque no sea fácil, te ruego, Señor, que llames de nuevo a aquellos que se han apartado de ti. Y gracias por tu amor, Padre, porque tú vas tras la oveja perdida. No importa lo mucho que se haya extraviado, tú eres el buen pastor y no dejas perecer a ninguno de los tuyos, Señor. Así confiamos, pues, por aquellos en quienes pensamos cuando oramos por los que se han apartado de ti, seres queridos que te necesitan, Señor, que necesitan volver a ti, que han vagado sin ti quizás no 14 años, sino 40 o 50 años. Atráeles, Padre. Abraham tenía ya 75 años cuando decidió seguir tu palabra, obedecer tu palabra. Pero ya tú le habías hablado y le habías dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él obedeció a ti, Señor, y comenzó ese caminar de fe que no fue fácil. Y 24 años después de esos primeros pasos que él dio para llegar a la tierra de Canaán, ahora es enfrentado, Señor, con la realidad de que tú eres el Dios Todopoderoso, que nada hay imposible para ti, que todo aquello que hemos aprendido a hacer por nuestra experiencia no siempre nos va a llevar por un buen camino, sino que eres tú el que vas a obrar. Ayúdanos a confiarnos completamente en ti, oh Señor, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Perdónanos por todas las veces que nos hemos apoyado en eso, en la prudencia o en la propia experiencia. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres un Dios de maravillas y que tu mano no se ha acortado para salvar. Alabado sea tu nombre santo, Señor. Y gracias
porque también tu palabra dice que tú, Señor, afirmaste las naciones, que tú, Señor, afirmaste el mundo, y oh Dios Altísimo, no será conmovido, porque eres Dios todopoderoso, porque eres Dios grande, y tú, oh Señor bendito, reinas en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tus maravillas son para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, les bendecimos en el nombre del Señor y quiero leerles eso que dice el Salmo 96 que leía ayer, 96:10. Salmo 96:10. Ahora que vivimos un tiempo, especialmente acá en suelo europeo asiático, con esta guerra ahí en Ucrania, escuche lo que dice la palabra en el verso 10 del Salmo 96. Decide entre las naciones, escuche, porque es un anuncio que tenemos para las naciones. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Este es el Dios Todopoderoso, quien nosotros adoramos con alegría, con regocijo, porque Él reina sobre cielo y tierra. Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús les bendigo, les deseo una bendecida semana y que estén firmes en la fe, se vuelvan al Dios Todopoderoso cada día, se deleiten en su palabra y sean animados y guiados por el Espíritu a toda verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.